Yakiunde como Academia de las Ciencias y las Letras de Euskal Herria nace en el siglo XXI, casi un siglo después de que lo hicieran Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia. Me gustaría que comentáramos un poco y reflexionáramos en torno a este elemento, a este fenómeno, y un poco con respecto a qué carencia o qué oportunidad han observado los promotores para dar precisamente este paso en este momento. Bueno, el paso la verdad se dio hace 4 años y medio, casi 5 años ya. Y ciertamente esta es una academia joven, es una academia que nace 100 años después de que nacieran dos de las importantes de Euskal Herria, Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza, como bien has comentado. Pero Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza incluso son jóvenes en los términos de los que se miden las edades de las academias europeas y estadounidenses, ¿no? Que se miden en términos de siglos, o sea, 3, 4, 5 siglos, ¿no? Las edades de estas academias. La nuestra, la Yakiunde, tiene 5 pero años. Entonces, naturalmente, esto sí que es una carencia importante de tiempo, de trabajo y de tiempo de asentamiento social. Nos falta tradición, naturalmente, por ello, no se puede negar. Pero por otra parte, lo que nos da también es una oportunidad de crear una academia un tanto diferente a las academias del uso, que en algunos casos han sido tildadas de academias excesivamente academicistas, academias que son fundamentalmente pensadas para los académicos, no academias de académicos, sino academias para académicos. Esta Yakiunde pretende, por tanto, ser una academia, una academia de académicos, pero una academia abierta a la sociedad y una academia que esté inmersa en todos los debates sociales que aquí se vayan generando en Euskal Herria y, por tanto, esté también abierta a los avatares de la sociedad, porque somos parte integrante. Bueno, la misión de Yakiunde es algo hecho público. Los documentos Yakiunde se pueden consultar en la página web, ¿no? Está disponible para todo el mundo, pero en esencia la misión de Yakiunde es una organización académica, realmente académica de academia, no necesariamente académica de profesores, sino de academia, que el objetivo fundamental es el fomento del conocimiento en todas sus vertientes en la sociedad. Esto naturalmente lo que trae es una labor importante de consejería de alto nivel, y lo que trae también es una labor importante de visibilidad social de la academia. La conjugación de todos estos elementos es la misión. ¿Podría resumir en pocas palabras cuáles son esas 4 líneas de trabajo? Bueno, las 4 líneas son, en primer lugar, una reflexión sobre la crisis, que en apariencia, en lo que es la superficie, es una crisis económica, pero que naturalmente cada vez está más claro que corresponde obviamente a una crisis no solamente económica, sino de valores, de actitudes, una crisis probablemente de cambio de paradigma social, en el sentido de que la sociedad entera está cambiando, ¿no? Está cambiando tanto demográficamente, está cambiando también en cuanto a formas de entender lo que es la propia vida social. El siguiente punto es el relacionado con la creatividad. En más amplio término, la creatividad es algo importante de las sociedades, del elemento esencial y caracterizador de las sociedades del conocimiento. La sociedad de Euskal Herria se ha transformado en una sociedad de producción, una sociedad de conocimiento, y es ahí donde pretende seguir, ¿no? Entonces, si la creatividad es el elemento que determina, o sea, que caracteriza a esa sociedad, tenemos que tener una idea clara de lo que es la creatividad en todos los aspectos que esta cubre. Este es el segundo punto. El tercer punto es aquel que tiene que ver con la ética, las cuestiones éticas del comportamiento individual, y cómo esto luego se traslada al comportamiento social, ¿no? Tratar de entender este tipo de interacciones de lo que es la individualidad, el comportamiento individual, y luego la plasmación en el comportamiento social. Y por último, es un punto que nos interesa en lo que es la misión de Yakiunde, el analizar y reflexionar sobre las políticas científicas, sobre las políticas de implantación de lo que es la sociedad de conocimiento desde el punto de vista científico. Lo que puedo hacer en este aspecto es naturalmente el promover políticas que sean facilitadoras para la construcción de una confianza mutua entre las instituciones de Valde y de Iparralde. Naturalmente entendemos que no es la que nos gustaría en estos momentos, ¿no? Pero, tal y como he dicho antes, naturalmente lo que sí nos hace falta a nosotros es tener, en primer lugar, constituida la academia, y uno de los puntos importantes que nos
Jaquiunde está extremadamente interesado en tenerlos dentro de la academia para que aporten su punto de vista y así enriquezcan la academia de la manera que ellos lo puedan hacer. Es ciertamente uno de los objetivos que tiene, y Iparralde es uno de los, naturalmente, de los objetivos que tiene de trabajo la academia. Aquí lo que tenemos es la gran ventaja de que Eusko Ikaskuntza tiene presencia en Iparralde. Nosotros nacimos de Eusko Ikaskuntza y estamos con Eusko Ikaskuntza en estos momentos trabajando en un programa común de, como decía antes, hacemos también visible a la sociedad institucional, al entramado institucional de Iparralde. Otro de los puntos que no dejamos obviamente de pensar en él es el de la diáspora, naturalmente, y quisiéramos también hacernos naturalmente visibles a la diáspora como parte integrante de la sociedad de Euskal Herria, pero naturalmente la academia, insisto, que tiene sus tiempos, o sea, no es una academia que vaya a hacer todo de aquí para mañana, ni siquiera para la próxima reunión, ¿no? Irá, digamos, sin prisa, pero sin pausa, sin olvidar todos estos aspectos del trabajo que tiene por hacer, pero con la calma necesaria para poder ir haciéndolo todo de una manera, digamos, que pueda luego solidificarse, que pueda luego cristalizar en algo que sea estable y duradero, sostenible, se dice estos días. ¿Qué diagnóstico hace con respecto al nivel de interacción entre los distintos sujetos, personas y entidades creadoras de conocimiento en los distintos ámbitos territoriales de Euskal Herria? Lo pregunto porque existe una crítica latente con respecto al bajo nivel de interacción que hay entre las personas de distintos territorios y especialmente la dificultad que hay de movilidad, en este caso también académica, para que académicos de los territorios puedan actuar en esos territorios profesionalmente. Bien, bueno, yo tengo aquí en estos momentos mi atalaya, acabo de llegar a Jaquiunde y obviamente tengo que ver las cosas, tengo que aprender a ver las cosas de una manera diferente a la que he hecho hasta ahora mismo, que ha sido fundamentalmente derivada de mi actividad de profesor universitario, que es lo que esencialmente es un profesor universitario. Entonces, la movilidad en el mundo universitario, lo que yo personalmente creo es que no es un problema, sino es un beneficio, es algo que estamos aprovechando en estos momentos de una manera, yo creo, suficientemente buena. Solamente, digamos, entre las universidades que componen Euskal Herria, no he mencionado antes, pero dentro de los 56 académicos que tienen en estos momentos Jaquiunde, están incluidos por derecho propio los 7 rectores de las 7 universidades de Euskal Herria. Con lo cual, en ese sentido, pues la movilidad a mí y a nosotros, a los universitarios, parece algo natural. Entiendo que hay otro tipo de instituciones que son mucho más pegadas a cada uno de sus territorios históricos, como sus provincias también puede ser. En el caso de Euskadi y Nafarroa, bueno, es debido a la estructura probablemente institucional que tenemos, ¿no? O sea, en territorios históricos, en provincias que son casi hasta independientes, en el sentido de que cada una tiene su hacienda, ¿no? Bien, pero lo que Jaquiunde sí tiene que hacer es, como yo creo que han hecho otras academias, las dos academias más importantes que tenemos en estos momentos en Euskadi, son Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia, integrar gente de todos los territorios de una manera armoniosa. Ahí yo creo que ambas dos, tanto Eusko Ikaskuntza como Euskaltzaindia, son modélicas y nosotros no podemos hacer otra cosa más que aprender. El conocimiento con respecto a Euskal Herria y su realidad, no sé, territorial, institucional, económica, social, deja mucho que desear. Primero porque se desconocen gran parte o muchas partes de esa realidad, y segundo porque no hay, digamos, un fomento explícito de ese conocimiento. Eso luego evidentemente incide en digamos, la formación de profesionales de cualquier ámbito que vayan a intervenir en la economía, la sociedad, la formación de Euskal Herria. Y es más, aquel que estuviera interesado, puede ser un químico como un abogado que estuviera interesado en cuestiones económicas de Iparralde, casi tiene que ser un autodidacta. Es una realidad por la que, para superar la cual surgió, entre otras cosas, la integridad, para aportar ese conocimiento, ¿no? ¿Se ha tratado esta cuestión en Jaquiunde?
No, no explícitamente, no en estos términos. Bueno, Yaciunde pues tiene académicos que provienen también de Iparralde y bueno, la cuestión está latente, naturalmente, pero como ve, pues naturalmente Yaciunde ve esto con preocupación. Yaciunde es una academia, como todos decimos, que su ámbito de actuación es Euskal Herria entera, naturalmente. Y la disonancia que hay bueno, de conocimiento, ¿no? Esta diglosia que existe entre Egualde y Iparralde, pues bueno, también en Jaquín es patente, naturalmente, y ciertamente es otro de los temas que tenemos que abordar en los próximos años venideros. Pero naturalmente Jaquín de aquí tampoco está, digamos, alejado de la sociedad. En la sociedad en la que vivimos, tanto en Egualde como en Iparralde, son sociedades que de alguna forma también dependen de estados que naturalmente tienen un centralismo bueno, importante, ¿no? Que tiene sobre todo el Estado francés, mucho más que el Estado español. Y bueno, hay una especie siempre de tendencia, naturalmente, a centralizar, a ver las cosas siempre hacia, digamos, hacia las capitales de los correspondientes estados en los cuales vivimos, en vez de una visión intra, vernos entre nosotros. Esto, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Insisto que también no hemos discutido esto, desde mi punto de vista es algo que ha empezado a difuminarse un poco, a hacerse un tanto más blando, naturalmente desde la entrada de España fundamentalmente a la Comunidad Económica Europea y la flexibilización de lo que son las fronteras,